Hola mis queridos, bienvenidos a todos. Hoy vamos a continuar eh, con el cuarto curso avanzado, la lección 2. Se trata de vibración y energía. Pero antes de comenzar con esta lección iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre vibración y energía? Explicación. Todo es vibración y a la energía también podemos denominarla vibración. Muchas veces empleamos el término energía para identificar un aspecto vibratorio. Ejemplo, la energía vital es vibración, pero nosotros empleamos frecuentemente el vocablo energía como sinónimo de algo que proporciona fuerza o de algo que actúa en un sentido determinado. Vibración es concepto más general y se aplica a lo espiritual, a lo físico invisible y a lo físico visible. Pues como dijimos, todo es vibración y también todo es energía. La diferenciación es de carácter aclaratorio. Empleamos la palabra vibración muy ampliamente y la determinamos en aspectos muy diferentes: vibración positiva, vibración negativa, vibración sutil, vibración densa y demás. Y cuando decimos, por ejemplo, energía pura, nos estamos refiriendo a vibración en estado de máxima pureza y capacidad de acción. Para una mejor facilidad de comprensión, llamamos energía a la vibración en un determinado estado de acción y decimos vibración en una forma más amplia, porque tiene y se manifiesta en innumerables aspectos. Recordemos que la vibración una se expresa bajo innúmeros aspectos en el universo entero. Por lo general, empleamos el término energía para referirnos al aspecto que podríamos decir alimenta a la vida. También llamamos energía a la vida no evolucionante que involuciona e evoluciona. Decimos que el espíritu reclama energía. No decimos que reclama vibración, porque entonces deberemos aclarar qué clase de vibración reclama. Al decir energía, ya sabemos que lo que el espíritu reclama es la fuerza divina que el espíritu necesita para actuar. Todo es energía, pero nos confundiríamos mucho si aplicáramos el término en forma indiscriminada. El término energía está significando una acción. En cambio, vibración es más abarcante. Pregunta: ¿qué es una vibración de conjunto? Explicación: es la vibración resultante de la conjunción de las vibraciones individuales de un grupo de seres. Pregunta: ¿influye en esa conjunción el punto evolutivo de los componentes de ese grupo? Explicación: sí. La vibración de conjunto de un grupo de espíritus evolucionados, como los espíritus misioneros encarnados, por ejemplo, puede atraer vibraciones de planos más elevados que la vibración de conjunto de seres
de menor evolución. Dicho con otras palabras, a través del reclamo conjunto de seres espiritualmente evolucionados, se atraen al mundo vibraciones de mayor intensidad vibratoria con mayor capacidad de acción que a través del reclamo conjunto de seres de menor evolución espiritual. Esto nos explica por qué se prepararán y se realizarán hechos y cambios importantes para la humanidad mediante los trabajos espirituales de conjunto que se efectúan en los grupos de la misión de amor. Aun cuando la vibración reclamada sea, en ambos casos, la vibración crística, en el caso de los espíritus misioneros encarnados, la adaptación de esa vibración se efectúa en un plano superior al plano del cual recibe normalmente el mundo y, por lo tanto, el poder de acción de la vibración recibida es más intenso. Pregunta: ¿cómo se forma la vibración de conjunto en aspectos no espirituales? Explicación: en la formación de la vibración de conjunto, todas las vibraciones mentales se conjugan en ese conjunto, así como también se conjugan todas las vibraciones emocionales y todas las vibraciones sensoriales, y además se conjugan todos sus ritmos. De esa forma se produce una vibración mental de conjunto, una vibración emocional de conjunto, una vibración sensorial de conjunto y un ritmo de conjunto. Al conjugarse esas vibraciones conjuntas, conforman la vibración de conjunto, y si el conjunto es un mundo, conforman la vibración de conjunto del mundo. Pregunta: ¿en esas vibraciones de conjunto desaparecen las vibraciones individuales? Explicación: no, no desaparecen. Cada vibración continúa respondiendo al ser que corresponde. Pregunta: ¿a qué llamamos vibración negativas generadas? Explicación: a las vibraciones que el ser encarnado o que se encuentra en el plano astral sin haberse desprendido aún de sus cuerpos físicos invisibles transitorios, ha producido aplicando en negativo la fuerza de su voluntad y la energía recibida de su partícula espiritual. Recordemos que esas vibraciones que el ser ha generado tienen esencia positiva, que es la energía que a través de la partícula espiritual ha recibido de su todo y que él ha transmutado, negativizándola. Pregunta: ¿en qué momento queda eliminada la posibilidad de generar vibraciones negativas? Vuelvo a repetir esta pregunta. ¿En qué momento queda eliminada la posibilidad de generar vibraciones negativas? Explicación: en el momento en que la partícula espiritual se ha desprendido completamente de todos los cuerpos físicos invisibles transitorios correspondientes a esa encarnación. Cuando esos cuerpos físicos invisibles transitorios se disgregan, cada sustancia vibratoria de los mismos va al plano correspondiente, pero sus vibraciones negativas, que constituyen el aspecto de necesidad kármica, marcan rastros en los cuerpos invisibles básicos. El ser se prepara más adelante para otra encarnación, pero ya no puede generar vibraciones negativas. Pregunta: ¿qué ocurre entonces
con las vibraciones negativas generadas. Explicación. Las vibraciones negativas generadas tienen dos aspectos: el aspecto espiritual, que es la energía que a través de la partícula proporciona el todo espiritual, y el aspecto negativo originado en la voluntad. La energía retorna al todo espiritual a través de su partícula, pues era energía suministrada para esa encarnación, y el aspecto negativo transformado en necesidad kármica, dolorosa, marca, como dijimos, su rastro en los cuerpos físicos invisibles, básicos de la partícula espiritual. Luego, cuando esa partícula espiritual reencarne, deberá trabajar con esfuerzo y con dolor para eliminar ese rastro y saldar así su deuda con la ley. Todo ello constituye una experiencia que el ser asimilará y, en su momento, transformará en sabiduría. Como vemos, la ley es siempre amor. Pregunta: ¿tienen importancia el aspecto o la forma de los hechos? Explicación. No importan los hechos en su aspecto o en su forma. Lo importante es la calidad y la intensidad de la vibración generada por la mente y por el alma, que llevó al ser a realizar voluntariamente los hechos. El equivalente de esa vibración se traducirá en las futuras vidas humanas de ese ser en hechos y circunstancias, sea cual fuere el aspecto y la forma que adopten. Pregunta: ¿puede el ser espiritual cambiar su vibración de acuerdo con las tareas que le corresponden en el plano en que debe actuar? Explicación. La vibración del espíritu solo puede cambiar en términos de progreso evolutivo o de transmutación, pero esa vibración espiritual se manifiesta bajo diferentes aspectos en cada encarnación, de acuerdo con el trabajo que el ser debe realizar. Pregunta: ¿cómo se combinan las vibraciones densificadas para constituir materia con vibraciones del plano y del mundo? Explicación. Cuando después del proceso de densificación comienza a actuar en el mundo, debe combinarse con vibraciones del plano para formar materia con las características correspondientes a la materia de ese plano y también del mundo, porque cada mundo tiene sus vibraciones propias y del plano. Esas vibraciones propias del mundo y las vibraciones propias del plano deben estar presentes en la materia y son las que dan las características a la materia resultante de vibraciones densificadas, de vida no evolucionante que involuciona e evoluciona. Pregunta: ¿hay diferencia en el significado de los términos éter, ámbito, infinito, espacio y cosmos que hallamos en las lecciones tanto de los cursos básicos como en afianzamiento y profundización? Explicación. No. Éter, ámbito infinito, espacio y cosmos son, en nuestras enseñanzas, sinónimos. El espacio es lo infinito, pero el concepto no podemos extenderlo a los planos divinos creadores, que estudiaremos más adelante. Pregunta. Mis queridos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y volvemos enseguida. Gracias.